Good morning, dominguinos. Bienvenidos a tu clase virtual. Hoy día tenemos el tema expansión económica y territorial de Europa, los casos de Francia e Inglaterra. Francia y su lucha con España. Durante el reinado de Francisco I, Francia se enfrentó a España por el control de la actual Italia, en un largo conflicto que favoreció al Estado español. Tras la muerte de Francisco I, se mantuvo la política de enfrentamiento, pero al fallecer su sucesor, Enrique II, comenzó la crisis que derivó en las guerras de religión. El nuevo monarca francés, Enrique IV, impulsó reformas que lo convirtieron en el centro de la política y de la administración. Sin embargo, fue asesinado en 1610. Lo sucedió su hijo Luis XIII. Este último, a pesar de ser católico, intervino en favor de los protestantes en la Guerra de los 30 años con el objetivo de debilitar a España. Inglaterra, un nuevo gobierno. Inglaterra era gobernada por un rey y el parlamento, es decir, no optó por la monarquía absoluta como otros países de Europa. Durante el reinado de Carlos I se encontró la forma para que el parlamento pudiera gobernar con el soberano. Sin embargo, Jacobo II, su sucesor, entró en conflicto con el poder legislativo y sus intereses al querer imponer una monarquía absolutista, y por esta razón fue destronado. Lo reemplazó su hermana protestante María, casada con el gobernante de Holanda, Guillermo de Orange, quien consolidó el régimen parlamentario inglés. Economía europea del siglo XVI. A fines del siglo XV, el intercambio comercial se realizó entre Europa, Asia y América. España era el reino más beneficiado con esta actividad. Se comercializaban desde esclavos negros traídos del continente africano hasta especies exóticas de América como tabaco, ron, etc. Esta situación hizo que los países europeos buscaran formas distintas de beneficiarse del comercio. Con este fin, exploraron nuevas rutas para llegar a Asia y auspiciaron compañías de comercio. Las rutas para llegar a Asia. Los exploradores holandeses, ingleses y franceses intentaron atravesar América del Norte y los mares del norte de Europa para llegar a Asia en expediciones financiadas por comerciantes y financistas de Londres y Ámsterdam. La organización preferida para realizar estas exploraciones fue la Compañía Privilegiada. Al fundarse una, se le concedía el monopolio sobre ciertas actividades como la trata de esclavos. Las compañías de Indias Orientales. Era un tipo de empresa que contaba con el apoyo y respaldo de los soberanos, como la reina Isabel de Inglaterra. Se encargaba de monopolizar el comercio con Oriente. Algunas compañías de este tipo fueron la Compañía de Moscú y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, creadas en el año 1000 por mercaderes holandeses. Pasamos a la siguiente hoja. Dice ahí, las expansiones económicas y territoriales. El descubrimiento de América significó para los españoles el incremento de su territorio y el aumento de su intercambio comercial. Conforme con el hallazgo, no participaron en nuevas empresas dedicadas a la búsqueda de nuevas rutas para llegar a Asia. Para 1600 los españoles habían construido el mayor imperio conocido hasta ese momento. Portugal y los viajes de exploración. Los viajes de exploración de este país fueron alentados por el príncipe Enrique el Navegante, quien promovió la creación de la Escuela Náutica de Sagres en 1417. A mediados del siglo XV, a mediados de 1400, descubrieron y colonizaron las islas Azores y Cabo Verde, y exploraron las costas occidentales africanas. Estos descubrimientos portugueses fueron la base para el crecimiento de su imperio, pues permitieron la conquista y colonización de África. Cuando llegaron a la India, disputaron con los árabes el control del Océano Índico y el acceso a las islas de las especies, cuyo comercio controlaron hasta el avance holandés por el archipiélago malayo. En América exploraron Brasil y controlaron gran parte de las cuencas del Amazonas. Ahí puedes apreciar en la parte inferior una línea de tiempo, ¿no? Algunos descubrimientos portugueses. Hacia 1450 descubren las islas de Cabo Verde en África. Hacia 1488 Bartolomé Díaz llega al Cabo de Buena Esperanza, al sur de África. Hacia 1498 Vasco da Gama llega a la India bordeando África, y hacia 1500 Pedro Álvarez de Cabral llega a las costas de Brasil. Pasamos a la siguiente página. Tenemos el arte barroco.
El barroco fue la culminación del proceso de transformación de las artes iniciado en el Renacimiento. Implicó un arte más libre, aunque no dejó de estar ligado al poder de la Iglesia, especialmente en los países católicos. Algunos historiadores suelen darle el nombre de Seicento, o sea, 600. El barroco expresó las ideas de los monarcas y de la Iglesia europea. Así obedecía a reglas preestablecidas como la espectacularidad, la intención de enseñar la fe católica a los fieles y la representación dramática de conflictos espirituales. De tal modo que los pintores plasmaron escenas de caza, santos en pleno martirio y demás escenas emocionantes. Este estilo tuvo distintas manifestaciones. Por ejemplo, en los países protestantes del norte fue un arte más íntimo, cotidiano y realista. En cambio, en los países católicos, que estuvieron bajo el influjo de la Contrarreforma, tuvo características plenamente religiosas, pues era un modo de difusión de la religión. Entonces, dentro de estos artistas del barroco podemos mencionar a Gian Lorenzo Bernini, Diego de Velázquez, Bartolomé Murillo, Francisco Zurbarán, entre otros. ¿Qué características presenta el barroco? Aquí tenemos una tabla interesante. En pintura habían dos tendencias como tema: el naturalismo, que expone la realidad, y el clasicismo, la idealización de la naturaleza. En escultura las figuras eran expresivas y dinámicas. El tema era principalmente religioso y mitológico. En arquitectura, las fachadas interiores eran muy decoradas. Se usaban curvas cóncavas y convexas. En música, habían composiciones para una sola voz. La música combina lo rápido y lo lento con voces suaves y fuertes. Y en literatura, los temas más tratados fueron la fugacidad de la vida, el desengaño, el pesimismo, la duda. En sus escritos, los autores hacían uso de figuras retóricas y de un lenguaje bastante adornado. Luego tenemos las diversas escuelas del barroco. Podemos mencionar el tenebrismo, escuela caracterizada por sus experimentos con el claroscuro. Mediante esta técnica se daba a los cuadros un carácter sombrío y dramático. Uno de los primeros tenebristas fue Caravaggio. La escuela fue muy popular en España con artistas de temas religiosos y costumbristas como Bartolomé Murillo y Francisco Zurbarán. Ahí puedes apreciar en la derecha esta pintura titulada La Guardia Nocturna de Rembrandt, donde se aprecia el manejo que hace el pintor de la técnica del claroscuro. Otra escuela que forma parte del barroco es la escuela flamenca. En Flandes, Peter Paul Rubens prefirió la espectacularidad en sus cuadros religiosos y profanos, que incluyen varias escenas tomadas de la mitología greco-romana, ¿no? Rubens, que también fue diplomático, creó una vasta obra que fue adquirida por mercaderes, financieros y reyes, entre ellos la reina de Francia, María de Médicis. Entre las pinturas de esta escuela se hallan, por ejemplo, Las Tres Gracias, La Caída de Faetón, La Casa del Tigre, San Jorge y el Dragón y Retrato de mis hijos. Otro gran pintor flamenco fue Anton van Dyck, que hizo carrera en Inglaterra. Luego está la escuela barroca en los Países Bajos. Holanda fue un lugar de pintores de escenas domésticas como Frans Hals, Peter de Hoogh, Jan Vermeer y Rembrandt van Rijn, este último autor de una obra de gran belleza. Entre las obras maestras de Rembrandt se encuentra La lección de anatomía del Dr. Tull, El síndico de Pañeros, La boda judía, Bexabe y La guardia nocturna. Por otro lado, hubo una tendencia a reflejar los sentimientos de los personajes, ¿no? Esta particularidad del barroco se llama intimismo. Una de las obras intimistas más conocidas es La joven de la perla o Muchacha con turbante, realizado por Vermeer hacia el año de 1665. El arte barroco también se puede apreciar en el Perú, en iglesias que destacan por la sobrecarga de detalles, el uso de filigranas, entre otros aspectos. Bueno, una muestra interesante en el caso del Perú es, por ejemplo, la iglesia de la Merced, que se ubica justamente en el Jirón de la Unión. Muy bien, jóvenes dominguinos, esta sería la clase por el día de hoy. Gracias.